Muy buenas y bienvenidos al vídeo donde vamos a hablar de las primerísimas impresiones de los AirPods de tercera generación. Espera un segundito que los tengo puestos, están aquí. Estos son los AirPods de tercera generación. Y bien, déjame que me los deje puestos porque hay algo que es verdad que destacan estos AirPods y que sinceramente me está gustando mucho, y es que son bastante cómodos. Obviamente no tienes la sujeción que también te proporciona el hecho de la gomita que tienen los modelos Pro, porque eso es algo que yo ya no esperaba porque llevo mucho tiempo utilizando los Pro y los Max, pero es verdad que al no llevar la gomita, pues la sujeción, dependiendo obviamente de la anatomía de tu oreja, para mi caso no es tan buena. Tengo esa sensación, esa leve sensación de que se me caen un poquito. No obstante, lo que voy a hacer, y tengo clarísimo, es probar a fondo estos AirPods de tercera generación durante unos días, utilizándolos para todo, para las llamadas de trabajo, para escuchar música, para ir al gimnasio, etcétera, y así poder hacerte todo lo más tardar la semana que viene un vídeo completo de análisis sobre estos AirPods. Además va a ser un vídeo de análisis mezclado con una especie de vídeo de experiencia de usuario durante esos días. ¿Qué traen de nuevo estos AirPods de tercera generación? Principalmente lo que encontramos es un diseño bastante renovado, un diseño que se asemeja bastante a los AirPods Pro, pero obviamente, como te decía, no tienen la gomita, por tanto tampoco tienen la cancelación de ruido activa. Es cierto que debido a la forma que tienen estos auriculares, tienes un pelín, no sé ni siquiera si llamarlo cancelación de ruido, pero sí que es verdad que tienes un poquito de, vamos a decirlo, aislamiento, ¿no? Tienes un poquito de aislamiento acústico del resto de sonidos que hay a tu alrededor, porque obviamente como cubren una mayor parte de la oreja que los AirPods de segunda generación, pues se produce un poquito esa sensación de cancelación o aislamiento de ese ruido. Algo que sí tienen estos auriculares y que a mí en mi caso me fascina es la tecnología de audio espacial. Eso de la tecnología de audio espacial, ¿qué es? Pues que al final, para que tú me entiendas, vas a tener la sensación con la música que es compatible, obviamente, digo música, pero hablamos también de películas, vídeos, etcétera. Vas a tener la sensación de que la fuente de sonido está en 365 grados, es decir, que te llegan sonidos por todas partes, teniendo esa sensación de que el altavoz se está moviendo y bueno, pues al final te genera una experiencia inmersiva mucho más elevada que con auriculares que no cuentan con esa tecnología. Y bien, algo que es importante hablar, sobre todo en estas primeras impresiones, es de la calidad del sonido. Bien, estos AirPods de tercera generación cuentan con algo que es ecualización adaptativa, y eso en términos entendibles, ¿qué es? Pues al final lo que hacen estos auriculares es escuchar cómo se reproduce la música dentro de tu oído, y lo que van haciendo es adaptando la ecualización de ese sonido en función de la pista que está sonando y en función de la anatomía de la oreja y de cómo está sonando la música dentro de tu oído. Todo esto es bastante fantasioso, pero es algo muy práctico y muy cómodo para que tú, sin tener que hacer nada, la música se vaya adaptando y te proporcione la mejor calidad posible. Estos auriculares, que como te decía no cuentan con cancelación de ruido, sí que he notado que tienen algo más de volumen que los AirPods de segunda generación. De hecho, te diría que en estas primeras horas que llevo probándolo es algo que te llama la atención a simple vista. La calidad de sonido es sencillamente brutal, bárbara, es decir, suena muy bien para tener en cuenta el tamaño físico que tienen estos auriculares y sobre todo para tener en cuenta también que estamos hablando de unos auriculares de 200 euros. Entonces, bueno, sinceramente toda la tecnología que hay incluida en estos auriculares, que también cuentan con el chip H1, pues hace que, bueno, pues tenga una relación calidad-precio sinceramente pero que muy acertada, al menos bajo mi punto de vista. Algo que es verdad que, como te decía, hace cómodo el auricular es la propia forma que tiene. Tiene una formita, como te estaré mostrando en pantalla, que hace que la adaptación a tu oreja sea bastante, pero que bastante elevada. Y por eso también son muy cómodos de utilizar.
Una de las cosas que tienen estos auriculares es un sensor de piel. Parece una tontería, pero esto es muy importante para que, por ejemplo, cuando te quitas los auriculares, se paren y que si te los pones, se ponga en marcha otra vez la música. Y que sea de piel hace que, por ejemplo, si los llevas en el bolsillo sueltos, no se conecten automáticamente como te puede pasar con los modelos de AirPods de segunda generación, que puedes llevarlos sueltos en el bolsillo y que automáticamente detecte como si los tuvieses puestos y la música se active, o si aunque tengas la música apagada, estén conectados y por tanto los sonidos se reproducen a través de los AirPods y no a través de tu iPhone. Pese a que en este ratito que llevo utilizándolos, obviamente no me ha hecho falta cargarlos, en cuanto a la batería hay algo que me ha gustado mucho y es que sea con conectividad MagSafe, es decir, que sea compatible con los cargadores MagSafe. Esto es algo que, bueno, es muy importante, al menos bajo mi punto de vista, porque tengo tanto la base de carga de Belkin como además el cargador oficial, o el cable, mejor dicho, oficial de Apple con conexión MagSafe. Hace que cargues de forma inalámbrica estos AirPods, pero además optimizando esa carga mediante el conector MagSafe. No obstante, podrás cargarlo sin ningún tipo de problema con cualquier cargador inalámbrico que cuente con la certificación QI. La batería, en el rato que llevo utilizándolos, nuevamente no he tenido problema de carga. No obstante, es importante que sepas que Apple te ofrece una totalidad de 6 horas, ojo al dato, 6 horas de escucha de música con estos AirPods puestos. Eso te va a permitir que puedas sacarlos del estuche por la mañana, dejar el estuche en la mesita, ir a hacer todo lo que tengas que hacer durante toda la mañana, que no vas a tener problema de batería con estos AirPods. Y eso a mí me parece que es fascinante. Y además, una de las cosas que me gusta muchísimo, porque tiendo a tener los dispositivos sin batería, no me preguntes por qué, pero me cuesta acordarme de ponerlos a cargar, es que con tan solo 5 minutos de carga en el estuche te va a permitir tener hasta 1 hora de escucha de música en estos AirPods. Y eso es algo bastante importante, como te digo, para, bueno, en caso de tengo que ir al gimnasio y no tengo batería, pues bueno, los pones a cargar 5 minutitos y tendrás disponibilidad de 1 hora de escucha de música para poder entrenar sin ningún tipo de problema. Y hablando de entrenar y del gimnasio, algo muy importante para mí en los AirPods es el control de los controles, valga la redundancia. Bien, aquí lo que funciona es mediante un sensor de presión, exactamente igual que lo que encontramos en los AirPods Pro. Al final vas a poder controlar haciendo, por ejemplo, un clic, el pause y el play de la música, haciendo 2 clics siguiente canción, haciendo 3 clics la canción anterior y, por ejemplo, dejando pulsado este botoncito, o no llega a ser un botón, sino que es un sensor de presión, dejando pulsado vas a poder activar al asistente de voz. Pero ojo, porque también son compatibles con la función de Siri, de tal forma que vas a poder invocarla sin ningún tipo de problema mientras estás entrenando, sin necesidad ni de hacerlo desde el Watch ni de hacerlo desde los controles de los propios AirPods. Algo que también me ha gustado mucho, pero que no es novedad, es que para sincronizar estos AirPods con tu ecosistema Apple, bastará con que abras la cajita estando cerca del iPhone, por ejemplo, o de tu iPad, y automáticamente los va a detectar y te va a permitir sincronizarlos. Y eso es algo que a mí me resulta francamente cómodo para poder tener todo mi ecosistema sincronizado con los AirPods, en este caso de tercera generación. ¿Y cuáles son esas primeras impresiones mientras he estado utilizando durante apenas unas horas estos AirPods de tercera generación? Bien, a mí, sinceramente, una de las cosas que me gusta muchísimo de los AirPods Max y de los AirPods Pro es la cancelación de ruido. Para mí, en mi día a día y en el caso de mi estilo de vida, se hace bastante indispensable contar con esa cancelación de ruido. No obstante, es cierto y creo que son bastante más cómodos de llevar puestos que los AirPods Pro. No obstante, a mí los AirPods Pro no me suponen ningún tipo de incompatibilidad o de problema de comodidad, pero bueno, si tuviésemos que decidir cuál de los dos son más cómodos, a priori, y digo a priori precisamente porque necesitaría tenerlos durante 5 o 6 horas puestos sin quitármelos para poder concluir cuáles son más cómodos, pero así a priori la sensación es que estos son un poquito más cómodos de llevar puestos constantemente que los Pro. En cuanto a la calidad de sonido, he de decirte que hemos llegado a un momento en el que yo, como persona no profesional en el sonido, me cuesta alcanzar a encontrar diferencias entre los distintos modelos. Hay algo que sí me ha llamado la atención y te lo he dicho, y es que tengo la sensación, o a priori a simple vista, me ha dado esa sensación de que tienen una cantidad de volumen mayor. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí sinceramente me gusta. Así pues, sin más dilación, te emplazo a que veas el próximo
próximo vídeo del análisis completo, que además lo voy a hacer en la calle, probándolos en la calle, porque ahí es donde realmente vamos a poder ver qué tal se comportan y qué tal es el sonido de estos AirPods cuando tenemos ruido a nuestro alrededor. Así que ya sabes, dale un buen like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni ese vídeo ni ningún otro vídeo. Vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao!